La mayoría de las personas imagina que cualquier mensaje sobre Jesús, desde que hable de amor y fe, debe ser aceptado como verdad. Pero el apóstol Pablo no pensaba así. En la carta a los Gálatas, él declaró que incluso si un ángel descendiera del cielo y predicara algo diferente del evangelio original, ese ángel debería ser considerado maldito. Sí, maldito. Una palabra fuerte, utilizada por alguien que entendía el peligro mortal de distorsionar la verdad de Cristo. Pablo estaba ante iglesias que habían comenzado bien, pero estaban siendo seducidas por enseñanzas que parecían espirituales, pero que vaciaban la cruz. Lo que estaba en juego no era solo doctrina, sino la salvación. Y esa misma advertencia, hecha hace casi 2000 años, sigue siendo tan urgente como en aquel tiempo. Porque hoy, como entonces, falsos evangelios continúan disfrazados, seductores y peligrosamente cercanos a la verdad. Si valoras un evangelio sin maquillaje, directo de las Escrituras y con la profundidad que Pablo exigiría, este canal es tu lugar. Ya te inscribes y te quedas por aquí, porque la verdad aún necesita ser dicha, sin filtros y sin concesiones. Desde los primeros versículos de la epístola a los Gálatas, el apóstol Pablo rompe con el patrón común de sus cartas, optando por no iniciar con agradecimientos o elogios a la iglesia. En vez de eso, él parte directamente hacia una exhortación severa, expresando su perplejidad ante la rapidez con que los cristianos de Galacia estaban abandonando el evangelio genuino. Esta elección retórica no fue un descuido, sino una estrategia pastoral cuidadosamente pensada, revelando la gravedad del problema enfrentado por aquella comunidad. Pablo percibió que el peligro no era solo doctrinal, sino espiritual y existencial. El alma de la fe cristiana estaba en juego, y la contaminación del evangelio con enseñanzas distorsionadas exigía una respuesta inmediata. La urgencia de Pablo está entrelazada con su profunda responsabilidad como apóstol de Cristo. Él no hablaba como un moralista indignado, sino como alguien que cargaba el peso del cuidado por las iglesias. Su reacción enérgica demuestra que para él, cualquier adulteración del mensaje de Jesús no era una cuestión secundaria. La salvación, la libertad en Cristo y la verdadera comunión con Dios estaban siendo puestas en riesgo. Al alertar con tanta vehemencia ya al principio de la carta, Pablo también establece el tono que guiará todo el restante de la epístola, evidenciando que no se trata de una divergencia leve, sino de una crisis espiritual que necesitaba ser enfrentada con claridad y valentía. Es importante notar que Pablo estaba lidiando con comunidades que él mismo había ayudado a formar. Su involucramiento personal con los Gálatas hacía que la desviación de ellos del verdadero evangelio fuera aún más dolorosa. Aquellos que otrora recibieron con alegría la buena noticia de Cristo, estaban ahora siendo seducidos por un sistema religioso que regresaba a las exigencias de la ley, vaciando la cruz de su verdadero significado. El tono de reproche de Pablo, por lo tanto, nace de un corazón que ama profundamente y que no soporta ver a sus hijos espirituales siendo enredados por enseñanzas que aprisionan. La advertencia severa de Pablo también revela el papel profético que él asumía ante la comunidad cristiana. No bastaba solo enseñar, era necesario confrontar cuando la verdad estaba comprometida. Su postura en los primeros versículos de Gálatas es similar a la de los profetas del Antiguo Testamento, que denunciaban la infidelidad del pueblo con firmeza y celo. El apóstol no estaba preocupado por la aprobación humana, sino por la fidelidad a Cristo. Él sabía que agradar a los hombres podría costarle la integridad del Evangelio. La elección de Pablo de abrir la carta con un llamado urgente al arrepentimiento continúa resonando con fuerza en nuestros días. En tiempos en que tantos mensajes religiosos son moldeados para agradar al gusto del público, el valor de Pablo nos recuerda que la verdad no puede ser sacrificada en el altar de la conveniencia.
Su ejemplo nos desafía a amar tanto la verdad como a las personas, y a no dudar en confrontar el error cuando amenaza con desfigurar la belleza y la simplicidad del Evangelio de Jesucristo. Cuando el apóstol Pablo escribe a los Gálatas denunciando que estaban volviéndose hacia otro evangelio, él no estaba simplemente refiriéndose a una variación teológica dentro de la fe cristiana. Estaba denunciando una perversión completa del mensaje central del Evangelio de Cristo. Al usar el término otro, Pablo revela que aquello que estaba siendo aceptado por los Gálatas no era solo una versión alternativa, sino una distorsión que comprometía la esencia de la salvación. El Evangelio que Pablo recibió por revelación de Jesús y que predicaba con audacia era único, inmutable y suficiente. Cualquier alteración, por menor que pareciera, corrompía su integridad. El falso evangelio que estaba ganando espacio entre los Gálatas promovía una combinación entre fe en Cristo y prácticas de la ley mosaica, especialmente la circuncisión. Este tipo de sincretismo sugería que la obra de Jesús en la cruz no era completa y que la justificación dependía también de méritos humanos. Para Pablo, esta idea era no solo equivocada, sino extremadamente peligrosa. Anulaba la gracia, colocaba cargas innecesarias sobre los cristianos y reabría puertas que Cristo ya había cerrado con su sacrificio. El verdadero evangelio, según Pablo, era un mensaje de libertad, y cualquier adición humana era, en la práctica, una esclavitud disfrazada de piedad. La indignación de Pablo ante este falso evangelio también muestra que el contenido de la fe cristiana no es negociable. No presenta el evangelio como una opinión personal, sino como una verdad absoluta revelada por Dios. Al afirmar que incluso si Él mismo o un ángel del cielo anunciaran algo diferente, ese mensajero debería ser considerado maldito, Pablo establece un criterio firme. El Evangelio no puede ser adaptado al gusto de las épocas, culturas o preferencias personales. Es una revelación divina, no una construcción humana. Su esencia es la gracia, no el rendimiento. Es la cruz, no la ley. La fuerza con que Pablo condena la aceptación de otro evangelio no proviene de un espíritu intolerante, sino de una clara conciencia de que vidas estaban siendo engañadas. Sabía que un evangelio alterado no salva, solo ilude. Un evangelio que promete paz, pero niega la cruz, es solo una imitación peligrosa. Pablo no estaba defendiendo un sistema teológico, estaba preservando el camino de la salvación. Su lucha era por la integridad del mensaje que tiene el poder de transformar el corazón humano y reconciliar al pecador con Dios. Esta advertencia sigue siendo profundamente relevante. En una era marcada por pluralismo religioso, relativismo moral y mensajes adaptados al mercado de la fe, la enseñanza de Pablo desafía a cada cristiano a discernir entre el verdadero evangelio y sus imitaciones. Aún hoy, hay otros evangelios siendo proclamados, evangelios que prometen éxito sin arrepentimiento, bendiciones sin obediencia y fe sin cruz. La fidelidad al evangelio inalterable de Cristo exige vigilancia, conocimiento de las Escrituras y coraje para rechazar lo que agrada a los oídos, pero destruye el alma. El apóstol Pablo no se veía como un pensador religioso independiente, ni como un líder que inventaba doctrinas a partir de experiencias personales. Cuando defiende la pureza del Evangelio a los Gálatas, también se ve obligado a reafirmar la fuente de su mensaje. No vino de hombres, ni fue enseñada por tradición, sino que fue recibida por revelación directa de Jesucristo. Esta declaración no solo sostiene la autenticidad de su predicación, sino que también confronta las acusaciones de los falsos maestros que intentaban deslegitimar su ministerio apostólico. Pablo era consciente de que, si su autoridad era desacreditada, el evangelio que él anunciaba también sería relativizado. Pablo recuerda su trayectoria para mostrar que su transformación radical no podía ser explicada por factores humanos.
De perseguidor acérrimo de la Iglesia, se convirtió en un proclamador ardoroso de Cristo. Este cambio solo podría haber sido causado por un encuentro real y poderoso con el Señor resucitado. Al destacar su conversión, Pablo no busca exaltarse a sí mismo, sino evidenciar que el origen de su misión era celestial. No estaba solo compartiendo una filosofía de vida o un conjunto de valores religiosos, sino comunicando un mensaje que le fue confiado por el propio Cristo. La insistencia de Pablo en el origen divino de su evangelio revela cuánto valoraba la fidelidad a la verdad. No se consideraba libre para modificar o ajustar el mensaje según las circunstancias o presiones culturales. Su lealtad era a Dios, no a los hombres. Esta postura nos enseña que el ministerio cristiano genuino debe estar comprometido con la revelación y no con la opinión pública. Cuando los líderes espirituales moldean sus mensajes para agradar a las audiencias o ganar influencia, traicionan el modelo apostólico dejado por Pablo. Otro punto importante es que, al afirmar que no recibió el evangelio de hombre alguno, Pablo también indica que la verdad espiritual no puede ser sustituida por tradición o religiosidad formal. El Evangelio es una revelación viva y su comprensión exige sumisión al Espíritu de Dios. Esto no significa rechazar la enseñanza bíblica o el discipulado, sino entender que el poder del mensaje cristiano no está en instituciones humanas, sino en la acción directa de Dios que transforma, convence y envía. La autoridad de Pablo, por lo tanto, no reposaba en títulos o reconocimiento humano, sino en la comisión divina que había recibido. Era un apóstol no por voluntad propia, sino por elección soberana del Señor. Esta convicción le daba valor para confrontar errores, incluso cuando ello significaba nadar contra la corriente. Su ejemplo sigue siendo un modelo de integridad para todos los que anuncian el Evangelio hoy. Fidelidad a Cristo por encima de todo. Valor para mantenerse firme incluso ante ataques. Y profunda reverencia por el origen sagrado del mensaje que transforma el mundo. De hecho, antes de continuar, vale la pena hacer una pausa rápida. Cuando piensas en el Evangelio que se ha predicado hoy en tantos lugares, ¿sientes que se parece más a lo que Pablo defendía o a algo que él confrontaría? Escribe aquí en los comentarios. Quiero ver cómo lo estás percibiendo. El apóstol Pablo fue categórico al afirmar que, incluso si un ángel descendiera del cielo y predicara algo diferente del Evangelio que ya había anunciado, ese mensajero debería ser considerado maldito. Esta declaración, registrada en Gálatas capítulo 1, versículo 8, es una de las más impactantes de toda la epístola y lleva un profundo enseñamiento. La verdad del Evangelio está por encima de cualquier autoridad, ya sea celestial o terrenal. Con esto, Pablo no solo refuerza la exclusividad del mensaje de Cristo, sino que también desmonta cualquier intento de legitimar herejías basadas en experiencias espirituales extraordinarias o en la influencia de figuras religiosas carismáticas. Esta postura de Pablo confronta directamente la tendencia humana de idolatrar líderes espirituales o impresionarse con manifestaciones sobrenaturales. En su época, los judaizantes intentaban validar sus doctrinas, apelando a la tradición mosaica y la autoridad de los patriarcas. Hoy muchas doctrinas distorsionadas ganan terreno justo porque están asociadas a líderes renombrados, movimientos populares o supuestos signos espirituales. Pero para Pablo, ni siquiera los ángeles escapan del juicio si contradicen la esencia del Evangelio. Deja claro que no hay espacio para relativismos cuando se trata de la verdad revelada en Cristo. La afirmación de Pablo también sirve como un cimiento para la madurez cristiana. Enseña que el creyente no debe ser guiado por la apariencia de autoridad, sino por la fidelidad a la palabra de Dios, la Biblia, y no la figura de un predicador o la intensidad de una experiencia espiritual. Debe ser el criterio final para validar cualquier enseñanza.
Esto requiere discernimiento, estudio y un corazón que valore la verdad más que la emoción. En Hechos capítulo 17, versículo 11, los creyentes de Berea fueron elogiados porque examinaban diariamente las Escrituras para comprobar si lo que oían estaba de acuerdo con la verdad. Este es el mismo espíritu que Pablo promueve en su advertencia a los Gálatas. Además, la frase de Pablo tiene un carácter preventivo. Sabía que, a lo largo del tiempo, muchos se levantarían con mensajes atractivos, aparentemente profundos, pero peligrosamente desviados. Y de hecho, la historia de la Iglesia está llena de casos en los que movimientos enteros fueron construidos sobre revelaciones extrabíblicas, visiones, sueños o interpretaciones particulares. La palabra de Pablo atraviesa los siglos como un recordatorio constante de que no se debe aceptar nada que distorsione la gracia, aunque venga envuelto en lenguaje religioso, promesas de poder o aparente autoridad espiritual. La fidelidad al Evangelio, según Pablo, exige valor para resistir presiones y discernimiento para no dejarse llevar por apariencias. El Evangelio de Cristo no necesita ser incrementado con nuevas revelaciones, ni moldeado por expectativas humanas. Su simplicidad es su fuerza, y su origen divino es su autoridad. Pablo nos enseña que cuando la verdad se negocia, el alma es la que paga el precio. Y que ningún ángel, ningún hombre, ningún sistema religioso o tradición tiene permiso para alterar el mensaje que viene del propio Dios. Uno de los aspectos más inquietantes de la carta a los Gálatas es la manera en que el apóstol Pablo revela que los hermanos de Galacia estaban siendo influenciados, no por paganos declarados, sino por personas que se presentaban como representantes legítimos de la fe. Estos falsos maestros usaban el lenguaje de la religión, apelaban a las Escrituras e invocaban la tradición judía para validar sus enseñanzas. Ellos eran, a los ojos humanos, convincentes, celosos y aparentemente piadosos. Sin embargo, estaban conduciendo a los creyentes lejos de la libertad del Evangelio y de vuelta a un sistema basado en obras y méritos. La manipulación religiosa, en este contexto, se volvía aún más peligrosa porque venía disfrazada de celo por Dios. El apóstol identificaba en estos maestros una estrategia sutil, pero eficaz: persuadir a los Gálatas de que el evangelio predicado por Pablo era incompleto. Al añadir exigencias de la ley mosaica a la fe en Cristo, lograban sembrar dudas en los corazones de los nuevos convertidos, sin que éstos percibieran que estaban abandonando la suficiencia de la cruz. Pablo, entonces, necesita alertarles de que este tipo de influencia, por más sofisticada que parezca, es destructiva. En Gálatas capítulo 3, versículo 1, llega a decir que los Gálatas habían sido hechizados, revelando el poder de seducción que el discurso religioso puede ejercer sobre mentes desavisadas. La estrategia de estos maestros no era nueva. Desde el Antiguo Testamento, Dios ya advertía sobre líderes religiosos que hablaban en su nombre, pero no habían sido enviados por él. En Jeremías capítulo 23, Dios denuncia profetas que alimentaban falsas esperanzas en el pueblo, sin confrontar el pecado ni anunciar la verdad. El patrón se repite en Galacia, donde los falsos maestros exploraban la inseguridad espiritual de los cristianos para introducir un sistema de control. La religión, en este escenario, dejaba de ser una expresión de fe y se convertía en una herramienta de manipulación. Pablo, al exponer esta realidad, no solo denuncia el error, sino que también llama a los Gálatas a la responsabilidad. Les invita a recordar la experiencia original con el Evangelio, a retornar a la pureza de la fe y a rechazar los encantos de la religión sin vida. El problema no era solo externo. Había una disposición interna entre los Gálatas que los hacía susceptibles a la persuasión. Estaban abriendo espacio para doctrinas que les prometían seguridad a través de obras, cuando ya habían recibido gratuitamente la justificación por la fe.
Esta misma dinámica sigue operando en los días de hoy. La seducción por mensajes que valoran el esfuerzo humano, que ofrecen fórmulas religiosas o que transfieren poder a figuras de autoridad espiritual, sigue siendo una amenaza real. La exhortación de Pablo a los Gálatas no ha perdido su fuerza. Sirve como un llamado a la vigilancia y al retorno al Evangelio puro, aquel que no se sostiene en rituales, sino en la gracia inmerecida de Dios manifestada en Jesucristo. La verdad libera, pero la religión sin Cristo aprisiona con cadenas invisibles. La seducción de los falsos evangelios no es solo resultado de estrategias bien elaboradas por falsos maestros, también revela algo profundo sobre el corazón humano. El apóstol Pablo comprendía esta realidad y por eso no solo expuso los errores doctrinales, sino que también desafió a sus lectores a examinar sus propias motivaciones. Muchas veces, lo que atrae a las personas a mensajes distorsionados no es el contenido teológico en sí, sino las promesas que llevan. Prosperidad, reconocimiento, seguridad, facilidad. En 2 Timoteo capítulo 4, versículo 3, Pablo ya había anticipado que llegaría el tiempo en que las personas rechazarían la sana doctrina y buscarían maestros según sus propios deseos, acumulando enseñanzas que agradan a los oídos. Esta inclinación revela una lucha interior entre la cruz y el ego. El verdadero evangelio confronta el orgullo humano, exige arrepentimiento, invita al sacrificio y apunta hacia una gracia que es recibida, no conquistada. Por eso, muchos prefieren un evangelio suavizado, que valida comportamientos, promueve autoayuda disfrazada de fe y ofrece una espiritualidad sin exigencia de renuncia. Estos evangelios seductores están moldeados para el consumo emocional y no para la transformación espiritual. Satisfacen momentáneamente, pero no regeneran el corazón. Pablo sabía que el corazón humano busca seguridad, y por eso muchas personas se sienten más cómodas en sistemas religiosos que ofrecen reglas claras, incluso si son esclavizantes, que en una fe basada enteramente en la gracia. La dependencia de rituales, méritos o actuaciones religiosas ofrece una falsa sensación de control. Sin embargo, el verdadero evangelio nos llama a renunciar a ese control y confiar totalmente en la suficiencia de la obra de Cristo. Esto exige fe genuina, humildad y rendición. Tres actitudes que confrontan directamente el orgullo humano. Es por eso que Pablo escribía con tanta intensidad. Sabía que el engaño espiritual no comienza afuera, sino dentro de cada uno. Los Gálatas estaban aceptando otro evangelio porque, a algún nivel, respondía a expectativas internas no transformadas. La seducción ocurre cuando hay afinidad entre la propuesta engañosa y los deseos del corazón. Pablo entonces no solo combate el error externo, sino que también invita a los creyentes a discernir sus propias inclinaciones y a volver al evangelio que transforma desde adentro. En el escenario actual, esta realidad se intensifica con el acceso ilimitado a contenidos religiosos de toda naturaleza. Redes sociales, videos y predicadores mediáticos difunden mensajes con un enorme atractivo emocional y lenguaje bíblico, pero sin la esencia del evangelio. Ante esto, la advertencia de Pablo se convierte en un espejo. Nos lleva a preguntar, ¿qué buscamos en nuestra fe? ¿La cruz o la comodidad? ¿La verdad o la conveniencia? La seducción solo prospera donde hay terreno fértil. Por eso, proteger el corazón con la verdad del Evangelio es el antídoto más eficaz contra los encantos de las falsas promesas religiosas. Entre todas las declaraciones fuertes hechas por el apóstol Pablo en la carta a los Gálatas, una de las más contundentes es el uso del término anátema, para referirse a aquellos que predican un evangelio diferente del que él había anunciado. La palabra que lleva el sentido de maldición o separación definitiva de Dios no fue usada a la ligera.
Ella revela cuánto Pablo tomaba en serio la integridad del mensaje de Cristo y el peligro espiritual de su distorsión. En Gálatas capítulo 1, versículo 9, él repite enfáticamente la maldición, como si quisiera remover cualquier posibilidad de ambigüedad. No se trataba de una simple divergencia teológica, sino de una violación frontal contra la verdad del Evangelio. Esta expresión causa incomodidad justo porque desmantela la idea, muy común hoy, de que toda enseñanza en nombre de Dios debe ser respetada como válida. Pablo, sin embargo, establece un criterio espiritual inflexible. Cualquier evangelio que desvíe de la centralidad de la cruz y de la suficiencia de la gracia debe ser rechazado con firmeza. La seriedad de la palabra anátema también nos lleva a reflexionar sobre la responsabilidad de quien enseña. Liderar espiritualmente es tratar con verdades que moldean eternidades. Por eso, cuando alguien pervierte el Evangelio, no solo está engañando a personas, está poniéndose bajo juicio divino. El peso de estas palabras no refleja falta de amor, sino celo por la verdad. Pablo no deseaba condenar personas, sino proteger el rebaño de Cristo. Él sabía que un evangelio adulterado no conduce a la vida, sino al engaño y a la muerte espiritual. Al declarar que incluso él mismo sería maldito si predicara otro mensaje, Pablo se coloca bajo el mismo estándar. Esto demuestra su integridad y la seriedad con que trataba el llamado apostólico. Él no buscaba gloria personal, sino que permanecía sumiso a la verdad revelada por Dios, costara lo que costara. Esta alerta también apunta hacia la justicia de Dios. Aunque la gracia sea abundante, no anula la responsabilidad. La fidelidad al Evangelio implica un compromiso con la verdad y temor ante la posibilidad de desviar a otros del camino. En Santiago capítulo 3, versículo 1, hay una advertencia similar. Hermanos míos, no sean muchos de vosotros maestros, sabiendo que recibiremos un juicio más severo. Tanto Santiago como Pablo entienden que manipular la verdad espiritual es un pecado que trae consecuencias serias. La contundencia de Pablo, por tanto, sirve como un llamado a la reverencia y a la vigilancia. En tiempos en que el Evangelio es frecuentemente utilizado como instrumento de marketing, promoción personal o control religioso, es urgente rescatar el temor ante la palabra de Dios. El Evangelio no pertenece a nadie. Es una herencia sagrada confiada a la Iglesia. Distorcerlo, suavizarlo o moldearlo a los intereses humanos es un acto de traición espiritual. Pablo no usa la palabra maldición para intimidar, sino para despertar. Su voz resuena como la de un centinela que no se calla ante el peligro inminente, en contraste con aquellos que distorsionan la verdad por conveniencia o engaño. El apóstol Pablo presenta la fidelidad al Evangelio como marca distintiva de los que realmente pertenecen a Cristo. Él mismo se coloca como ejemplo, afirmando que no busca agradar a los hombres, sino a Dios. En Gálatas capítulo 1, versículo 10, él cuestiona: ¿acaso procuro yo ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O estoy tratando de agradar a hombres? Esta pregunta retórica revela el núcleo de la vida cristiana auténtica, una lealtad incondicional a la verdad, incluso cuando esto implica pérdidas, rechazo o persecución. La fidelidad de Pablo no era solo teórica, sino práctica y visible. Él enfrentó prisiones, persecuciones, calumnias y abandono, justamente porque se negó a suavizar el mensaje de la cruz para hacerse más aceptable. Su compromiso con el Evangelio iba más allá del confort personal o de la aprobación popular. Y es este tipo de fidelidad que él deseaba ver en los Gálatas. Pablo entendía que la fe verdadera se revela, sobre todo, por la disposición de permanecer firme incluso cuando hay presiones para ceder. La fidelidad, en este sentido, no es solo una virtud moral, sino una expresión de amor profundo por Cristo. Esta enseñanza desafía a los creyentes de todos los tiempos a examinar sus motivaciones.
¿Cuántas veces el Evangelio es moldeado para hacerse más atractivo, evitando temas como pecado, arrepentimiento, renuncia o juicio? ¿Cuántas veces, en nombre de la relevancia o de la aceptación cultural, el mensaje de Cristo es diluido hasta perder su fuerza? La fidelidad exige valentía, porque el verdadero Evangelio siempre confrontará algo: el orgullo, el pecado, el comodismo, la religiosidad vacía. No hay manera de ser fiel a Cristo y al mismo tiempo buscar agradar al mundo. La firmeza de Pablo también nos enseña que el ministerio cristiano no es un concurso de popularidad. Él sabía que su misión no era conquistar seguidores, sino anunciar la verdad, aunque eso lo hiciera impopular. Él entendía que, al agradar a los hombres, acabaría traicionando al Señor. Esta perspectiva nos lleva a considerar cómo hemos tratado con las presiones culturales y espirituales a nuestro alrededor. ¿Estamos dispuestos a ser fieles incluso cuando la verdad nos cuesta? ¿O hemos ajustado nuestras convicciones para evitar conflictos? La fidelidad, por lo tanto, es el verdadero termómetro de la fe. No se trata de perfección, sino de compromiso. No significa nunca vacilar, sino siempre retornar a la verdad cuando nos desviamos. Pablo nos recuerda que agradar a Dios es el mayor objetivo de la vida cristiana, y que esta búsqueda, aunque traiga oposición, es también el camino de la paz verdadera. Quien vive para agradar a Dios encuentra fuerza para resistir, discernimiento para permanecer y alegría que el mundo no puede ofrecer. La advertencia de Pablo a los Gálatas no quedó atrapada en el pasado. Aunque el contexto ha cambiado, la esencia del problema permanece la misma: el intento continuo de transformar el Evangelio en algo más digerible, más comercializable o más conveniente. Los falsos evangelios modernos ya no dependen solo de la imposición de la ley judía, sino que surgen bajo nuevas vestiduras: el evangelio de la prosperidad, el evangelio de la autoayuda, el evangelio de la performance religiosa. Cada uno de ellos mantiene la apariencia de verdad, pero niegan, en la práctica, la suficiencia de Cristo. En 2 Corintios capítulo 11, versículo 4, Pablo ya advertía que algunos predicarían otro Jesús, recibirían otro espíritu y anunciarían un otro evangelio, y que muchos aceptarían esas versiones adulteradas con facilidad. Hoy, uno de los disfraces más peligrosos es el de la espiritualidad sin cruz. Es el discurso que exalta el amor de Dios, pero silencia sobre la necesidad de arrepentimiento. Es la promesa de bendiciones sin obediencia, de fe sin transformación. Estos evangelios no exigen renuncia, no confrontan el pecado, y por eso atraen multitudes. Pero al eliminar los pilares del evangelio bíblico, pierden también su poder de regenerar. La apariencia es de piedad, pero el corazón del mensaje está vacío. La advertencia de Pablo es más actual que nunca. El evangelio que agrada al mundo frecuentemente desagrada al cielo. Otro disfraz común es el moralismo religioso, que sustituye la gracia por una lista de reglas y estándares humanos. Aunque diferente del evangelio de la gracia, este moralismo se disfraza de santidad y acaba imponiendo cargas que Cristo ya llevó en la cruz. Los falsos evangelios también pueden presentarse mediante manipulación emocional, experiencias místicas o incluso discursos bíblicos que desconsideran el contexto de las Escrituras. La sutileza está precisamente en esto. Son mensajes con apariencia de verdad, pero que niegan los fundamentos centrales de la fe cristiana. La respuesta a este escenario sigue siendo la misma señalada por Pablo: retornar al evangelio genuino, examinar las Escrituras con diligencia y cultivar discernimiento espiritual. El cristiano no puede guiarse solo por lo que siente, por lo que oye o por lo que es popular. La verdad necesita ser el parámetro y está en la cruz, en la gracia y en la resurrección de Cristo. Sin esto, todo se convierte en una religión sin poder, una fe sin transformación, un nombre sin esencia.
Ante tantos disfraces modernos, la voz de Pablo aún ecoa con urgencia. Él nos invita a la vigilancia, a la resistencia y a la fidelidad. El Evangelio no necesita adiciones ni adaptaciones culturales. Ya es completo, poderoso y suficiente. A la Iglesia no le corresponde reinventarlo, sino anunciarlo con valentía, vivir con coherencia y defenderlo con celo. El mismo Evangelio que transformó a Pablo es el que sigue siendo el único capaz de transformar el mundo hoy. Hay mucha gente necesitando escuchar lo que Pablo gritó con tanta urgencia hace 2000 años. Entonces comparte este video con quien amas, con quien ves caminando en dirección al error sin darse cuenta. Y si este mensaje resonó en tu corazón como verdad, suscríbete al canal, porque aquí la palabra no está moldeada por el tiempo, permanece. Suscríbete al canal, porque aquí la palabra no está moldeada por el tiempo, permanece.